Buen día, profesor y compañeros presentes. Nosotros les vamos a hablar de la investigación de los efectos de la intensidad de la luz sobre la morfogénesis de stevia rebaudiana en condiciones in vitro de los autores Naco Neshnaya y colaboradores. El grupo se compone por Sebastián Flores, Javiera Vázquez y quien les habla, María Alejandra Yáñez. El género stevia pertenece a la familia de las Asteraceae y es nativa de la región tropical de Sudamérica. Además son perennes y alcanzan un rango entre 65 a 90 centímetros de altura. Sus hojas miden hasta 5 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Sus tallos pubescentes y rectos solo se ramifican después del primer ciclo vegetativo. Las raíces son mayormente superficiales, fibrosas y filormes. Además, esta es la única parte de la planta en la que no se presentan los estebiocidos. En estado silvestre, crece en terrenos arenosos poco fértiles y de buen drenaje, y requiere días largos y de mucho sol. La planta se puede utilizar potencialmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, y esta especie se caracteriza por una baja cantidad de semillas, además de tener una mala germinación. En esta investigación se utilizó el tejido mesófilo de la planta, el cual está constituido por tejidos vasculares que forman las venas de las hojas y un tejido parenquimático, especializado en realizar la fotosíntesis, denominado clorenquima. Y es el que se encuentra entre ambas caras de las hojas. Asimismo, este puede ser homogéneo cuando está formado por un solo tipo de células de clorenquima. También se utilizaron los esquejes, que es un fragmento del tallo con yemas de consistencia leñosa que se separa de un árbol o de un arbusto. Bien, para la descripción del artículo tenemos que se estudió el efecto de varias intensidades de luz sobre la morfogénesis de la stevia rebaudiana bertoni. Esta fue cultivada in vitro, fue apoyada por una fuente de luz que emite en una longitud de onda entre 440 y 660 nanómetros. Se utilizó una luz roja y blanca para mejorar la germinación de las plántulas, dado que la propagación vegetativa de las plantas es difícil. Para esto se empleó la propagación microclonal, que será explicado más adelante, ya que se le considera una técnica muy prometedora para aumentar el número rápidamente. Bien, como objetivo de este estudio tenemos que la investigación del efecto del tratamiento con luz LED de intensidad variable con un espectro de radiación cercano a la de la luz solar en la región de entre 440 y 660 nanómetros sobre el crecimiento y desarrollo de stevia rebaudiana in vitro. Bien, como resultado de este documento se compararon con los obtenidos con una luz fluorescente estándar para la selección de condiciones óptimas de iluminación para obtener las máximas características morfométricas posibles. Y se demostró que el cultivo de plántulas utilizando una fuente de luz LED con una intensidad de 75 y 230 micromoles por metro cuadrado por segundo promovió el mejor desarrollo de plántulas con una combinación de parámetros morfológicos y mesoestructurales importantes para la reproducción clonal y adaptación del suelo. Bien, como técnicas o herramientas utilizadas en el documento tenemos la microclonación, la cual es la principal, y esta proviene de una técnica conocida como Froelich y consiste en injertar material clonal sobre una planta nodriza de semilla, y cuando los brotes empiezan a eclosionar de esta planta es llevado a una cámara de etiolación. Bien, cuando los brotes han alcanzado una altura y diámetros necesarios, son llevados a la luz y se les realiza una incisión en la base de los brotes y se les puede aplicar enraizante algunas veces. En esta técnica se utilizan también los microcontenedores, los que son ubicados en la zona de incisión y son llevados con sustrato de enraizamiento. Bien, las plantas luego de esto son llevadas a sombreado y se les permite crecer y enraizar. Una vez que las raíces de estas plantas se han formado, los microclones son separados de la planta madre. Bien, otra técnica utilizada en este documento fue el cultivo in vitro, el cual todos conocen, y este consiste en cultivar plantas en un recipiente, en un ambiente artificial de asepsia, y con el control de los diferentes factores que alteran o que afectan el crecimiento de la plántula o del cultivo. Bien, la herramienta más importante utilizada en este documento fue el Sandbox, el cual es una fuente de luz que fue desarrollada y fabricada en el Instituto de Procesos de Automatización y Control en Rusia, la cual permite una emisión en el rango de longitud de onda
de entre 440 y 660 nanómetros, como se mencionó anteriormente, y el espectro de emisión es cercano al Sol. Bien, esta se caracteriza mayormente por su gran eficiencia, llegando al 30%, y la ausencia de picos significativos en el espectro de la radiación. Para la metodología se utilizó stevia rebaudiana, principalmente plántulas obtenidas por reproducción microclonal, en condiciones estériles caja laminar. Las plántulas primarias se cultivaron a partir de semillas y se introdujeron en un cultivo in vitro. Los explantes eran esquejes de stevia rebaudiana que se introdujeron, que poseían la misma área foliar y el mismo largo del tallo. Estos explantes se cultivaron en medio MS basal con agave en tubo de ensayo de 10 milímetros de diámetro. Bueno, este cultivo se llevó a cabo a una temperatura de 25 grados Celsius en condiciones controladas, a una humedad del 70% y un régimen de luz que contaba con 10 horas de luz y 8 horas de oscuridad, en donde se utilizó la fuente de luz LED. Luego las plántulas se dividieron en 4 grupos para estudiar el efecto que tenían ciertas intensidades de luz en cada una de ellas. Cada grupo se colocó en el sandbox y se expuso a la luz de 75, 135, 230 y 382 micromoles por metro cuadrado por segundo. También se midió el nivel de irradiancia utilizando un espectrofotrómetro TKA, donde las plántulas de control se cultivaron bajo lámparas fluorescentes con una intensidad de irradiación de 49 micromoles por metro por segundo. Este experimento se llevó a cabo por aproximadamente 7 semanas. También se estudiaron los parámetros morfométricos de la planta, en donde la altura de la planta, el largo del entrenudo, largo y ancho de hoja, peso fresco y seco de las raíces. También la mesoestructura de la hoja, en donde se tomaron los parámetros de la mesoestructura foliar de todas las variantes experimentales. El número de cloroplastos por célula y el número de células por unidad de área foliar se estudiaron utilizando material fijado en un 3,5% de glutaraldehído en un tampón fosfato a pH 7, seguido de maceración de tejidos en un 5% de óxido de cromo en 1 mol de ácido clorhídrico. De acuerdo con los requisitos del método, el número de mediciones del número de cloroplastos por celda fue de 30. La determinación del número de células en macerado se realizó en 20 repeticiones aproximadamente, en 90 cuadrados de la cámara de Golgiae. Se colocó un cubreobjeto en la cámara de recuento hasta que aparecieran los anillos de Newton. Y luego se mezcló completamente el macerado mediante pipeteo para obtener una suspensión celular que sea uniforme y así poder llenar la cámara. El grosor de la hoja, las células del mesófilo y los tamaños de los plastidios se determinaron utilizando secciones transversales de la hoja. Dichas mediciones se registraron en preparaciones aplastadas temporalmente utilizando el programa Axiovisión, y las preparaciones finales se observaron utilizando un microscopio Leica. También fueron fotografiadas por un sistema de inmersión en aceite bajo un microscopio por Axiocop, utilizando una cámara digital Axiocam. Y todos los resultados que fueron obtenidos en este experimento fueron procesados estadísticamente utilizando el programa Estadística versión 13.3. Los gráficos se trazaron utilizando MS Excel 2010 y en el experimento se consideró que el nivel crítico de significancia era de 0,05 al probar una hipótesis estadística. En conclusión, se demostró que las plántulas expuestas a las diversas intensidades de luz LED de los grupos experimentales tenían parámetros morfométricos similares o superiores en comparación con las del grupo control, exceptuando las cultivadas a 382 micromoles por metro al cuadrado por segundo, y la intensidad entre 75 y 230 contribuyó a un desarrollo de las plántulas con valores más altos en parámetros morfométricos y mesoestructurales. También las plántulas con un sistema de raíces desarrollado pasarían más rápidamente el proceso de adaptación a las condiciones de suelo, lo que reduciría el porcentaje de mortalidad de las plántulas. Esto permitiría optimizar los métodos de cultivo y reproducción de estas. Otro punto a destacar es que el uso de fuentes de luz LED compuestas como el sandbox con una intensidad de luz preestablecida contribuiría a la producción de las plántulas de la stevia rebaudiana,
óptimas para la reproducción y el cultivo in vitro con características iguales a las del grupo control cultivadas con lámparas fluorescentes. Por último, una mayor implementación de fuentes de luz LED reduciría significativamente los costos de energía. Aquí se muestra la bibliografía utilizada para de apoyo para el desarrollo de esta investigación. Muchas gracias por su atención.